Nuevamente vamos a esperar a que se conecten todos para poder continuar. Creo que la revolución arranca en octubre del 2018 y termina en febrero del 2019, la revolución rusa. Ya estoy buscando para comprobar. Yo vi y decía que en 1917. Ah, bueno, en el 17, ¿sí? Lo que pasa es que hubo un primer intento de revolución en el 5, 1905, pero la revolución rusa es de 1917, entonces fue en octubre del 2017, en 1917 y termina en febrero de 1918, que de hecho la revolución rusa es la que obliga a Rusia a salirse de la Primera Guerra Mundial. Por eso es que recuerdo que como pues, No, acá dice que termina en 1923. ¿Por qué? Sí, miren, inicia el 8 de marzo de 1917 y termina el 16 de junio de 1923. me refiero al proceso iniciático. Termina cuando terminan matando a todos los zares y tomándose el palacio. O sea, hay un momento en No, el que ahora arranca, me confundí. hay un momento en el que arranca y luego de ahí se viene un proceso de conflicto. Los zares escapan, convocan al ejército blanco, luchan con los milicianos marxistas del ejército rojo, encarcelan a un montón de gente, terminan matando a Nicolás II, Alexander, o Nicolás, bueno, no me acuerdo, y a su familia, y luego pues triunfan los leninistas, ¿sí? Y se da toda la revolución agrícola en Rusia. Bueno, no importa, ¿sí? O sea, obviamente la revolución no arranca en una única fecha, sino que es un proceso que se empieza a montar a partir de una fecha, y luego de eso es que pues ya se empieza a hablar de un cambio de poder, ¿no? En Rusia. Y de ahí en adelante, porque después de la revolución, o sea, el inicio de la revolución, se da toda una guerra interna dentro de los partidos, hasta que termina Stalin quedándose con todo el poder. Bueno, vamos a continuar. La revolución de México, sé que es de 1910, porque es la revolución zapatista, ¿sí? Ujú. Y la revolución cubana sé que es en los 50, porque es por la época del conflicto de los misiles, ¿sí? Que Rusia termina mandando unas cabezas de misil a Cuba y Estados Unidos se pega severa paniqueada porque piensa que Rusia los va a bombardear en cualquier momento, ¿no? Entonces, el conflicto de los misiles en Cuba es como el 56, ya después de que la revolución había iniciado. Pero bueno, lo que nos piden acá simplemente es que ubiquemos esos datos, no que tengamos las fechas. Vamos a leer la 25. Carol, por favor. 25. Lea la siguiente lista de problemas. Primero, escasez de recursos naturales no renovables. Segundo, pertenencia a partidos políticos contrarios. Tercero, crecimiento demográfico de la población rural. Cuarto, distribución desigual de la propiedad de la tierra. ¿Cuál de esos problemas son causas del conflicto agrario en Colombia? ¿Cuál es la respuesta? Mm, la C, la pertenencia a los partidos políticos contrarios y la distribución desigual de la propiedad de la tierra, Bien, esa es la respuesta. porque por eso se pelean, ¿no? Ujú. Por la tierra y por la inclinación política que tengan.
todo el problema político en Colombia ha tenido que ver siempre con el tema de los partidos políticos. Y la violencia se vivió especialmente en los campos. Mientras la gente en la ciudad se tomaba fotos muy al estilo de la época. En los campos la gente se mataba a machete, ¿sí? Luego la guerra evolucionó y también terminó siendo en los campos. Y estos 60 años de lucha contra el narcotráfico y de conflicto armado en Colombia también se ha vivido en los campos, ¿sí? Y ha generado una distribución desigual de la propiedad de la tierra, que todavía sigue pasando, ¿no? O sea, por eso hay ciertos partidos que están muy a favor de que el conflicto persista, porque les sirve quedarse con la tierra que tienen y que han ganado a partir de perseguir, asesinar, secuestrar campesinos. ¿Qué come? Estoy almorzando hasta ahora. Hay que estar almorzando. Después le invito. Está 26. almorzando como chitos. Lean para que yo pueda almorzar tranquilo. Ah, no, bien. Dice, la acción de tutela es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, esta se puede presentar ante un juez cuando A. Se vulnera el derecho a la salud porque está en riesgo la vida de una persona. B. Alguien es expulsado de una agremiación a pesar de estar al día en sus pagos. C. Se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas de acción comunal. D. Se legisla sobre el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno para las personas. ¿Cuál es? La Clarísimo. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los ciudadanos en Colombia? Yo digo que la A porque no siempre ve por las noticias de que pusieron una tutela porque no los quieren atender. Casi todas las tutelas en Colombia tienen que Son ver por con la salud. salud, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a la vez está que cuando existía, ¿cómo se llamaba? ¿Salucop? Que la Surgió por las gente, tutelas. que la gente estaba súper loca poniéndole tutelas. Pero es por eso, o sea, yo recuerdo un caso que me impactó mucho de una señora que colocó una tutela y la ganó, pero el proceso se dilató muchísimo. Y la cuestión es que ella colocó la tutela porque terminaron dándole la cita que necesitaba para el bebé 6 meses después de que el bebé ya estaba muerto. Ush. En Colombia la gente se muere esperando que la atiendan en el seguro médico. Aunque Y yo siento que eso obviamente, ahorita ha mejorado mucho, o al menos acá sí. pues depende. ¿De Yo qué? el día de ayer, por ejemplo, tuve que estar con mi hija en urgencias porque estaba enferma, porque estaba vomitando. Y con Angélica hablábamos de que nos daba mucha rabia que nada más 2 veces la haya visto un pediatra este año. Y nosotros hacemos el proceso, sacamos la cita y es como, ah, bueno, se la vamos asignando, apenas la tengamos, le avisamos, qué tal cosa. Y es horrible eso, porque uno como papá necesita el apoyo de un pediatra que esté monitoreando el proceso de crecimiento de los hijos, ¿sí? Cualquier cosa le puede pasar y le puede joder de por vida, o sea, literalmente no sabemos por qué puede pasar. Y que nada más la haya visto un pediatra 2 veces en todo el año, o sea, y las 2 veces fueron por teleconsulta, ¿no? No. Entonces, por eso es que la gente termina tutelando los servicios médicos. Y se supone que nosotros los docentes tenemos un servicio envidiable de salud, que porque no pagamos copago y un montón de cosas. Pero miren, ahí está el servicio envidiable. Bueno, Profe, ¿a ustedes qué EPS les tienen? O sea, ¿les ponen una en específico por ser profesores? ¿una qué? Pues una, o sea, ¿qué EPS tienen? Sí, nosotros debemos avanzar magisterio se llama. Eh, Ese es un video, porque es que hay muchas cosas con SPs también. Nosotros no pagamos ni citas,
ni medicamentos, pero también las citas las dilatan un montón y los medicamentos nunca están. Entonces los profes terminan tutelando los medicamentos porque, por ejemplo, una persona tiene cáncer, como uno mete también a los familiares, ¿sí? A la pareja o a los papás. Entonces, por ejemplo, mi mamá tiene cáncer, la tengo yo en mi seguro, la atienden sin cobrarle copago. Voy a ver los medicamentos que necesita. Ah, no, profe, no hay. Nosotros le avisamos cuando haya. Y pasan los meses y no hay. O sea, pienso yo que está muy mal organizado. Y ese es el problema. Pero bueno. Bien, les voy a leer la 27. Dice, en las principales ciudades del mundo moderno está produciéndose un paulatino abandono de la zona residencial del centro urbano, al tiempo que las zonas periféricas tienden a un mayor poblamiento. Estas migraciones las realizan personas o familias que tienen ingresos medios y altos. La principal causa de este fenómeno se atribuye A, al creciente desarrollo de la industria en el centro de las ciudades, B, a la búsqueda de mejor calidad de vida en barrios tranquilos, C, a la escasa oferta de servicios en los barrios del centro de la ciudad, o D, a la creciente oferta de vivienda barata en las afueras de la ciudad. La ven. Sí, lo ve. Eso era lo que hablábamos. ¿Qué días? Sí, Que la gente se va a las afueras de la ciudad justo por eso, por la tranquilidad. ¿y qué ha pasado con las zonas centrales? O sea, el centro de Bucaramanga en este momento está un asco. Sí, ¿Qué días estuvimos en una actividad con Angélica y con la niña? Y subimos caminando, no era ni tarde, eran las 6:30 de la noche. Increíblemente oscuro, un montón de a esa hora gente, ya es horrible. eh, el piso súper sucio, un olor a mierda, por ejemplo. No, eso parecía, no sé, pura zona de El invasión o lo Bronx. que se hace. O sea, lo peor de lo peor a nivel social. Mm, Y yo decía como, bueno, se supone que el centro es turístico, que el centro es comercial, que el centro es todo esto, pero está muy abandonado. Es Y que tiene que así ver es, con o esto. sea, en el día es como muy movido y así, pero ya cuando se empieza como a oscurecer es súper horrible. Es como un bosque. Puede ser Sí, seguro de es día, pero feo. de noche es mortal. Bueno, vamos a la siguiente. Dice, en Colombia la discriminación de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, es decir, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgeneristas o transgénero, ha llevado a procesos de movilización y acciones afirmativas de estas comunidades por la defensa de sus derechos. Esas movilizaciones y acciones que visibilizan a personas con orientación sexual diferente a la general son fundamentales en el desarrollo de la igualdad y el respeto de la diferencia, el respeto por la diferencia, porque A, exigen al gobierno proyectos pedagógicos para la salud sexual. B, denuncian la explotación laboral y las condiciones de marginación espacial de estas personas. C, promulgan y reivindican los derechos y se denuncia la exclusión. Y D, sensibilizan a la gente sobre la importancia de reconocer la diversidad de creencias religiosas. Es más como la C, ¿no? La Perfecto. C, ¿no? Sí, Más allá de hablar de salud sexual y más allá de entrar a nivel de explotación laboral, que no tiene nada que ver, lo que se busca con esta movilización es reivindicar los derechos y denunciar la exclusión, ¿sí? Que es la razón por la cual en Colombia y en muchos países se debe permitir la marcha del orgullo gay, por ejemplo, ¿sí? Que no es solamente del orgullo gay, pero pues los gays han tendido a apoderarse de la mayoría de los espacios de la comunidad LGTBIQ, invisibilizando un poco otras expresiones de la misma comunidad. ¿Y por qué hay que dejar marchar a los maricas? Preguntaría una persona muy homófoba. Pues porque los maricas también están ahí, ¿sí? También hacen parte de la sociedad, tienen derecho a expresarse como sienten, como piensan, como quieren, porque todos somos distintos y es una sociedad que debe constitucionalmente proteger a las minorías. ¿Qué opinan ustedes?
¿Están ustedes de acuerdo? ¿No están de acuerdo ¿De acuerdo con qué específicamente? con la necesidad de visibilizar todas las expresiones no generales de tipo sexual? Por ejemplo, con que la gente que hace parte de la comunidad LGTBIQ pueda expresarse libremente a nivel, no sé, de cualquier espacio. Sí, obviamente. O sea, yo siempre he pensado que cada quien tiene como ese derecho de ser lo que quiera hacer siempre y cuando no le haga daño a alguien. Es que es un poco absurdo, ¿no? Yo recuerdo todavía muy vigentemente todo el tema de la marcha de la familia, ¿no? Y hablando que ellas de fascismo, la gente que salió a decir como no, yo prefiero un hijo muerto, un hijo marica, que tal cosa, ¿sí? Y es como, parece que horrible, o sea, el mundo es muy grande para todos. ¿Qué problema tiene la gente de que la gente se meta con gente del mismo sexo o que exprese su sexualidad vistiéndose de un género distinto o que, ¿sí? Descubra que es otro género. Para mí las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres, ¿sí? No, no hay más que discutir. ¿Por qué a la gente le es tan difícil entender la libertad de los otros? Es que, profe, son muchas cosas. Por ejemplo, la mayoría de hombres, o sea, pues ya grandes, que piensan así, digo yo que tiene que ver mucho con la crianza y que ellos, o sea, como en el contexto histórico en el que ellos se criaron, por así decirlo, en el sentido de que obviamente no tienen como esa mentalidad tan abierta como una persona pues más joven, por así decirlo, o sea, no lo asimilan de la misma forma. Y yo digo que también en parte la religión tiene que ver mucho con eso, impone muchísimo con eso. Pues es que es lógico, porque si creemos o si seguimos fielmente las doctrinas de una religión creada hace 5.000 años, hace 5.000 años, obviamente había que estar en contra de los gays. ¿Por qué digo que había que estar en contra de los gays? Pues porque una población era muy pequeña y podía ser fácilmente destruida a menos de que fuera más grande, ¿cierto? Podían reprimirlos. ¿Cuál es la mejor forma de permitir que una población aumente su tamaño? Pues reproduciéndose, ¿sí? ¿Y qué pasa si en una población pequeña que puede ser fácilmente destruida por un pueblo más grande, pues la gente ve bien ser gay? Pues porque no, así de esa manera no se va a reproducir y va a estar más cercana a la destrucción total. Por eso, para el cristianismo, ser homosexual es casi un delito. Para los árabes también. ¿Cuáles eran las condiciones sociales con las que crecieron los cristianos? O sea, me refiero a la religión como tal. Un montón de gente cuidando cabras en el monte, ¿sí? Si ellos no se reproducían, otro grupo poblacional más grande podía conquistarlos. Lo mismo con los árabes. Eran pastores que se la pasaban por ahí con cabras, tenían que reproducirse para poder ser un grupo poblacional grande. ¿Sí? ¿Sí entienden eso? Ujú. Sí. Sí. Por eso es que es difícil, y no solamente difícil, sino imposible, vivir en el 2021 como se supone que vivía la gente en la época en la que se escribió la Biblia. O sea, que alguien que viva tal cual como lo dice la Biblia, pues no tiene sentido porque es una época distinta, es una población distinta, un lugar del mundo distinto y demás. Y aparte todo está en constante evolución, o sea, es imposible quedarse en una época en específico. Es cierto. Pasaba igual acá. Imponer el cristianismo en la conquista en el siglo XV fue hacer que mientras más se reprodujera la gente, ¿sí? Más se pudiera conquistar el territorio. Y si esa gente seguía bajo la doctrina del cristianismo, pues había una doctrina central que modificaba el pensamiento de toda la gente en todo el territorio. Por lo tanto, era más fácil cohesionar todo el territorio a nivel político, que es lo importante de las doctrinas. Bien, 29.
La revolución industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración de capital, que permite adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población, se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, del telar familiar a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población fue el A. Traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano. B. Crecimiento de la población rural sobre la urbana. C. Nacimiento de una élite propietaria de la tierra. D. Desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. ¿Qué significa proletariado? Significa, es lo que refiere a los trabajadores. No, ok. Creo que es más como la A, ¿no? Estos chinos están muy pilas. Uy. Sí, el A. Miremos las demás. Hay un filósofo que, pues, del que obviamente no hemos hablado. Se llama Karl Popper. Y él tiene una teoría filosófica científica que se llama el falsacionismo. ¿Sí? Esta teoría lo que dice más o menos es, algo es verdad no tanto porque sea verdad, sino porque no es falso. ¿Sí? Si yo tengo un contenido de verdad y lo puedo falsear, me veo obligado a tener que considerar un nuevo contenido de verdad. Y las teorías son válidas en tanto que no puedan ser falseables. Cuando son falseables deben modificarse. Por eso es que todo se va modificando. Por eso es que la gente en un momento dijo, ah, no, Plutón ya no es un planeta. Y luego, ah, no, Plutón sí era un planeta. ¿Sí? Porque son teorías que se van analizando y que se van falseando a partir de nuevos principios y nuevas investigaciones. Este falsacionismo popperiano es el que tiene que ver con el reduccionismo de las ideas. Es decir, para saber cuál idea, o en este caso cuál respuesta es más válida, tenemos que comprobar cuáles no lo son. Y hay una forma fácil de comprobarlo. La B dice, crecimiento de la población rural sobre la urbana. ¿En alguna parte del mundo hay más campesinos que gente en las ciudades? No, es al No. revés. Entonces, obviamente la B no es. La C dice, nacimiento de una élite propietaria de la tierra. ¿Fue en la época de la burguesía donde nace la élite propietaria de la tierra? No, porque antes de eso era que importaba la tierra. Después de la burguesía, después de la revolución industrial, la tierra pasa a segundo plano. Los reyes pasan a segundo plano. Y los que empiezan a tener la acumulación de poder económico son los propietarios. Porque el modelo deja de ser agrícola y se vuelve industrial. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. La D dice, desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. ¿Cuándo ha sido protegido el proletariado? Nunca ha habido una economía en pro del proletariado. Jamás. Lo más cercano es el socialismo y no ha funcionado. Nunca nadie se ha puesto del lado de los trabajadores porque los trabajadores terminan siendo solamente peones del capital. Entonces, si no es la B, si no es la C, si no es la D, es la A. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Pues que la gente dejó el campo y se fue a las ciudades. Por muchas razones se fue del campo a las ciudades. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Ujú. Muy bien. Ahora sí le voy a dar la voz a alguien para que lea la pregunta número 30. Ese alguien puede ser Carol. 30. Se dice que una constitución es la ley de leyes, la fuente de toda jurisprudencia en un Estado de derecho. Por esta razón, cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos constitucionales. En consonancia con lo anterior, una constitución sirve principalmente para A.
Impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho como el colombiano. B. Facilitar la labor de los jueces al asumir la tarea de impartir justicia de manera imparcial y oportuna. C. Garantizar la paz y la prosperidad de las naciones al expresar los acuerdos y los compromisos de cada ciudadano con la ciudad, con la sociedad. D. Establecer un orden jurídico y un marco normativo que delimita el poder del Estado y establece qué es legal. Es esa, la D, Es ¿no? la D. Ustedes se han dado cuenta de cómo en estos 4 días han afilado su capacidad de comprensión y últimamente dan más fácilmente con la respuesta correcta. Sí, Sí. Entonces sí funciona el PREICFES. sí funciona leer. Ustedes son la prueba fehaciente de eso. ¿Saben cómo entrenan los que hacen el PREICFES en el marco, por ejemplo? No, ¿cómo? Uy, como profe. Haciendo preguntas. Los ponen a contestar y contestar y contestar y contestar la mayor cantidad de preguntas. ¿Por qué? Porque el ICFES tiene bancos de datos y esos bancos de datos no son infinitos. Pues la gente que hace predicfes en el marco, por ejemplo, hace miles y miles de preguntas. Profe, Cuando presenta el ICFES se da cuenta que le salen las mismas preguntas que ya conocía. Literalmente, desde que yo presenté el ICFES, desde que yo hice el marco, en el año 2006, las preguntas son casi siempre las mismas. En sociales, le van a preguntar sobre revoluciones, les van a preguntar sobre economía colombiana en los años 80 y 90, les van a preguntar sobre política de los años 80 y 90, les van a preguntar sobre la revolución industrial, les van a preguntar un poco sobre el tema de la economía y la política organizacional de la época de la colonia. Lo mismo. Y una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero, profe, ya aquí tiene una pregunta. Señor, profe, ¿a qué se refiere usted con el marco? el marco es un PREDICFES que queda por San Francisco. Es un PREDICFES intensivo que hacen muchas veces las personas que no pasaron a medicina y que se van a presentar nuevamente al ICFES para tener un puntaje mejor. Y es un PREDICFES en el que generalmente a las personas que pagan ese PREDICFES, que es carísimo, vale como 3 millones, en esa época valía 3 millones, terminan pasando a ingenierías, medicina y lo que quieren pasar. O sea que funciona, pero es muy caro, ¿no? Funciona porque es Pues, intensivo, es durísimo. O sea, profe, son jornadas vale como 2,5 tipo, millones. son jornadas tipo 7 de la mañana a 6 de la tarde. Continuas. Son salones de 60 personas. Cuando yo lo presenté, para entrar al puesto en el que usted le tocaba sentarse toda la jornada, a uno le tocaba caminar sobre los otros puestos que estaban pegados porque literalmente no había filas. Y es un proceso duro, pero es duro centrado en el ejercicio continuo de las pruebas. Y hay que presentar como 5 o 6 simulacros. Dura 3 meses. Mucho, ¿no? Pues es que lo que les digo es un banco de datos que no se actualiza mucho. Si ustedes quieren sacar un buen puntaje, respondan muchas preguntas. Este cuadernillo que estamos trabajando está en internet. ¿Por qué tienen que esperar a que yo lo solucione con ustedes para ustedes hacerlo? Profe, ¿y hay de las otras materias también? O sea, ¿se De pueden todo. buscar? Sí. Por lo que preguntas tipo ICFES 2018, pruebas a ver. Inglés, baja el de inglés. Lectura crítica, baja el de lectura crítica. Sociales, baja el de sociales. Naturales, Pero baja súper el. bien eso, ¿no? Porque uno practica uno mismo. Están montados incluso en la página del ICFES. Para que la gente practique. Las preguntas tipo ICFES que ustedes resuelven en las acumulativas, todo está en internet. O sea que una persona que se dedique a revisar preguntas tipo ICFES
constantemente, digamos, todas las vacaciones. Usted llega el otro año y todas las acumulativas va a sacar 5. No es que todo está en internet. Los profes no crean sus propias preguntas. ¿Ven? Bueno, nos quedan 10 minutos. Vamos a terminar. 31. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. Ojo, durísimo. 30% de las mujeres en Colombia. Demasiadas. A partir de este estudio, varias organizaciones femeninas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba los distintos contextos de esas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Es decir, pero es que si la mujer se buscó que le dieran en la jeta, entonces no debería estar en esa estadística. Según la información presentada, la posición del funcionario podría tener como consecuencia que A. Se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio. B. Se generen estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres. C. No se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. O D. Las organizaciones feministas retiren sus peticiones. La sé porque el funcionario no está reconociendo la gravedad de los actos, Claro. independientemente de si hay un porqué o no. Haya un porqué o no. Es más, es que no puede haber un porqué. La violencia no debe pasar. Fin del asunto. ¿Sí? No es justificable bajo ningún criterio la violencia en contra de las mujeres. Y esa cifra debe llevarnos a replantear políticas de protección de las mujeres. Es como cuando empiezan todas estas campañas de ni una menos y demás, y hay tipos que dicen como, pero es que los hombres también nos matan. Sí, generalmente otros hombres. Eso no tiene por qué minimizar todo el esfuerzo que se hacen desde los colectivos feministas para proteger la integridad de las mujeres. ¿Sí? Mejor dicho, no se contrarresta el feminismo con machismo. O sea, eso no tiene sentido. Porque una es una vindicación y la otra es una forma de opresión. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la 32. La va a leer Behance, que está que habla por allá en el fondo. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo se propone la utilización de unos terrenos que forman parte de un ecosistema de humedal. Una organización ambiental rechaza esta decisión porque afectará a este ecosistema. De lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas, se puede afirmar que A. Es semejante porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los campesinos. B. Es semejante porque los dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. C. Es diferente porque una defiende al ecosistema aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos y la otra quiere ayudarlos aunque dañe el ecosistema. D. Es diferente porque una busca que los campesinos se asisten y trabajen en otra región y la otra busca que se preserven el ecosistema del humedal. Ya ustedes saben cuál es. La sé porque Muy la bien. organización rechaza, ya que dice que pues se puede afectar el ecosistema y la otra pues quiere promover proyectos para generar trabajo. Sí, se le puede dar trabajo a los campesinos, pero no en un ecosistema, no en un humedal. Porque ya vimos en otra pregunta anterior que cualquier mínima alteración de un humedal destruye todo el ecosistema. No se puede dar trabajo a una minoría afectando mucho más, digamos, el estado general de todos. ¿Sí? O sea, ¿cómo les explicaría esto? A ver, Se tiene que poner en una balanza, que si yo es para contratar en una empresa, madres cabeza de hogar, tengo que echar a 200 empleados de los que dependen un montón de personas, eso no es protección de la minoría, ¿sí?
porque yo no puedo proteger una minoría afectando un número gigante de gente. No, yo puedo crear otra empresa u otra oficina para contratar a esas personas y así contratar a unos trabajadores y contratar a unas madres cabezas de hogar y así actuar en beneficio de las minorías. ¿Sí me entienden? Ujú. Pero yo no puedo salvar a un grupo de personas afectando a un grupo más grande de personas. O sea, si se daña el ecosistema de un humedal, pues nos jodemos somos todos. Genera un desequilibrio. Ujú. Bueno, terminemos con esta en los 4 minutos que nos quedan y dejamos hasta acá. 33. La crisis económica que desató en el 29 en Estados Unidos, otra de las preguntas que siempre salen en estos cuadernillos, también afectó a los países latinoamericanos al reducirse exportaciones y por consiguiente importaciones. Para contrarrestar el efecto de esta crisis, los estados latinoamericanos adoptaron medidas como la sustitución de importaciones, que consistió en A. Prohibir el ingreso de toda clase de productos extranjeros. B. Otorgar total libertad de producción, de cambio y consumo. C. Producir los bienes que tradicionalmente se traían del exterior. O D. Dejar actuar libremente las leyes de la oferta y la demanda. La sé porque el mismo texto dice que se adoptaron medidas como la sustitución de importaciones. Bueno, muy bien. Ya con esta pregunta terminamos esta parte correspondiente al día de hoy. Quedamos en la pregunta 33. Yo no sé si mañana alcancemos a terminar todo el cuadernillo, porque mañana es la ¿Cuántas última son clase de sociales. Son las y 6:18. cuántas preguntas faltan? Faltan 16 preguntas más. Hoy hicimos 13, entonces puede que mañana terminemos. Mañana es la última clase de sociales porque a partir del sábado, lo que es sábado, lunes y martes, yo voy a trabajar con ustedes solamente lectura crítica. ¿Listo? Bueno, Este cuadernillo, para que no tengan que ir a buscarlo en redes, yo se los voy a enviar por el grupo, ¿vale? bueno, profe, Para que gracias. ustedes lo puedan tener a mano. En lectura crítica, ¿han estado trabajando también el cuadernillo de lectura crítica? No, ¿Qué han hecho en No. lectura Pues crítica? solo un ¿Cómo lo han PDF, trabajado? profe. O sea, nos mandaron un PDF en donde habían tres pero eran, preguntas eran poquitas, ¿no? Sí, eran y como nos tres. decía cuál era la respuesta y por qué. O sea, Pero junto con la explicación. no nos daban la posibilidad de elegir a ver si nos quedaba bien o mal. O sea, nos decían así de una vez, ¡pum! Esta es la respuesta correcta y ya. Aunque sí Bueno, venía explicación, pero me parece importante esa opción de elegir a ver si se me quedó bien o no. ok. Entonces, a partir del sábado vamos a empezar a trabajar el cuadernillo de lectura crítica. Hay unas lecturas que son muy chéveres. No solamente porque sean parte del cuadernillo, sino porque el tema de las lecturas es muy severo. Y pues son lecturas que he venido trabajando con grupos desde hace 3 años. Entonces, están más que abordadas. Y espero que el próximo año pueda estar con ustedes trabajando en lectura crítica en contrajornada. Ya el rector nos comentaba que el próximo año entraremos en presencialidad, Profe, señora. ¿cómo así que contrajornada, la contrajornada de nosotros que estamos en la tarde no es el SENA? Sí, pero el rector habilita unas horas de contrajornada para trabajar ICFES especialmente con ustedes. Ah, lo que estaban haciendo los años anteriores, pero en la Ha hecho noche. todos los años anteriores y que no se pudo hacer con los chicos de 11 del año pasado. Yo con ¿Y ellos trabajé en eso, décimo, pero entonces eso seguirá siendo en la noche o ahora va a ser en la mañana? ¿O cómo? ¿No han dicho nada sobre depende. eso? Depende porque hay unos días que es en la mañana y unos días que es en la noche. O sea, él habilita un día a la semana para lectura crítica en la mañana y en la noche es más como trabajo bueno, hay que mirar a ver cómo nos acomodamos, ¿sí? Porque es que a mí en Ok. lectura crítica no me gusta solamente resolver el cuadernillo, sino hacer como más herramientas para que ustedes tengan a mano más posibilidades de hacer cosas. ¿Listo?
Profe, otra pregunta. ¿El otro año todo va a ser presencial? O sea, ¿vamos a estar absolutamente todos en el salón? Esperemos que sí. Es que va a ser así, mente positiva. ¿Qué dijo Jackie? No le escuché. Una bobada, tranquilo.